Damos la bienvenida a la doctora Lucy Arias Giraldo. Ella es coordinadora de un estudio denominado Utilidad Privada y es una experta en la figura de utilidad pública que se encuentra en la legislación de varios países latinoamericanos, incluidos Ecuador. Este es un tema sumamente importante en el contexto de planes mineros y energéticos, tema que es parte también de una importante discusión que se ha iniciado en la ciudad de Cuenca, planes de uso y gestión de suelo y planes de ordenamiento territorial. Le damos la bienvenida, doctora Arias. Quisiéramos iniciar este diálogo. En primer lugar, que nos cuente qué es lo que hace usted en su actividad, qué le convierte a usted en una experta en esto de la figura de utilidad pública. Bueno, muy buenos días a todos y todas, para los oyentes de este importante noticiero. Pues mi trabajo en Colombia ha sido durante 20 años como defensora de derechos humanos, abogada litigante en graves casos de violaciones de derechos humanos que involucran el accionar de empresas transnacionales en la implementación de megaproyectos sobre territorios indígenas, campesinos, afrodescendientes, que conllevan pues pérdidas irreparables tanto a nivel social como ambiental. Este trabajo lo he desarrollado también en diversos países de América Latina, y en el ejercicio concreto de esta investigación pues fue un proceso colectivo de 8 países en el que durante 3 años documentamos los usos de la utilidad pública para la implementación de estos megaproyectos. ¿Tiene que ver esto directamente con lo que son concesiones del Estado, que puede dar en bienes que se los considera del Estado o bajo control del Estado para que sean utilizados por el sector privado? Claro, tiene que ver con los procesos de decisión y los procesos jurídicos de implementación de normas, resoluciones y diferentes instrumentos a través de los cuales se concesionan territorios para la explotación mineroenergética. Aquí, como en muchísimos países de América y en muchas otras zonas de Ecuador, hay grandes territorios que han sido afectados por las concesiones. En este caso, vamos a hablar de las concesiones mineras. El cantón Cuenca tiene 45,000 hectáreas concesionadas a la minería. El gobierno de Guillermo Lasso, a través de el decreto 151, abrió el denominado catastro minero. El catastro minero es un inventario de todas estas concesiones que se dieron, que por fuerza de las organizaciones ciudadanas del activismo en Ecuador fue suspendido durante el gobierno de Lenín Moreno. El presidente Lasso ha tomado como una de sus políticas de Estado el activar los procesos mineros, además de abrir el catastro minero, es decir, de dar la posibilidad de que esas concesiones que se encontraban allí en una especie de limbo, un tanto congeladas, se activen. Ha hecho también una excitativa a través de este decreto a todas las entidades del Estado ecuatoriano para que colaboren con los concesionarios y que agiliten los trámites. Esto va a traer consecuencias en Ecuador. Por otra parte, hay una especie de choque de criterios entre los concesionarios y los activistas que se oponen al avance de los proyectos mineros. Los concesionarios señalan que se está violando la seguridad jurídica en Ecuador cuando se impide que concesiones que han sido dadas por el Estado no progresen. Por otra parte, los activistas señalan de que la concesión no implica el hecho de que se llegue hasta la parte final de explotación de estos proyectos mineros, que hay todo un proceso que seguir, incluso varios temas, incluyendo en esto consultas previas y temas por el estilo. Un tema bastante complejo y que usted lo conoce mejor que nosotros, que nuestros oyentes lo conocen también en alguna medida, y aquí es en donde vale su experticia, doctora Giraldo. Doctora Arias Giraldo, ¿hasta dónde estas concesiones que da el Estado conceden derechos en cuanto a exploración y explotación de los proyectos mineros en cualquier país, en este caso en Ecuador?
Pues efectivamente el panorama que usted ha descrito lamentablemente es muy recurrente en América Latina. Ecuador no escapa a esa realidad y como se ha mencionado, pues tiene que ver con decisiones gubernamentales que se amparan en normativas para favorecer intereses extractivistas y generar garantías para la implementación de estos megaproyectos. El problema radica en que es bastante deficiente la inclusión de las voces concernidas en los territorios que van a ser afectados por estos megaproyectos. Y efectivamente, cuando un procedimiento se desarrolla sin tener en cuenta las diferentes perspectivas involucradas, va a ser un procedimiento que refleja las tensiones que hay sobre esos territorios. Lo que usted describe tiene que ver con un discurso recurrente de los interesados en estos megaproyectos desde el ámbito económico en exigirle a los estados seguridad jurídica. Seguridad jurídica entendida como el cumplimiento de los compromisos plasmados en diferentes documentos, pero que fueron elaborados sin tener en cuenta diferentes elementos normativos, constitucionales, sociales y políticos, que al momento en que se reflejan las tensiones entre la gente, usted ha dicho, la gente no está de acuerdo, entonces efectivamente ahí eso lo que demuestra es que hay conflictos socioambientales no resueltos solo por lo que se escriba. Cuando las comunidades empiezan a reclamar entre esos mecanismos, entre los mecanismos que adoptan es la protesta social, la exigencia de ser escuchados, pues normalmente este discurso de la seguridad jurídica deviene en un poderoso instrumento jurídico para decir no, aquí se tienen que respetar las garantías empresariales, pero no se tiene en cuenta que de antemano no se respetaron las garantías de derechos humanos, sociales y fundamentales que debieron haber impregnado esa decisión. Nosotros descubrimos precisamente en el desarrollo de esta investigación que los conceptos de utilidad pública, de interés general, de interés nacional, interés estratégico, interés social, son figuras que se utilizan por los estados para justificar la imposición de proyectos extractivos y de infraestructura. Estos determinan de manera directa los bienes objeto de esas medidas, incluso de limitaciones o de expropiación al uso, al disfrute o la disposición de esos bienes. Y hay otros, especialmente en Ecuador, conceptos como bienes estratégicos y otros también en otros países de seguridad nacional, protección sanitaria, reservas especiales o zonas económicas militares que legitiman el uso de la fuerza para la protección de esos bienes en favor de la concesión minera. Es decir, lo que aquí se está reflejando es una importante tensión entre los interesados económicamente en la explotación de esos megaproyectos y las personas, organizaciones, comunidades afectadas con estas implementaciones. Intentemos, doctora Arias, que el hecho de dar una concesión por parte del Estado para un tema de exploración genera ciertos derechos, pero esto marca una hoja de ruta cuyos capítulos finales van a culminar en la explotación y posiblemente en temas relacionados con la reparación ambiental. La pregunta es, ¿en qué medida estos procesos están en función del cumplimiento justamente de las normas, de las exigencias que tenga un país? Bueno, dentro de las exigencias de un país no solamente están estas que se denominan de seguridad empresarial, a las que no nos hemos referido, sino que hay un ámbito de protección especial que son los instrumentos internacionales de derechos humanos que han suscrito los estados. En este caso es importante tener en cuenta que muchas veces estos proyectos se desarrollan en territorios de poblaciones campesinas, indígenas o tradicionales, en regiones con ecosistemas frágiles
e incluso en áreas naturales protegidas. Por eso la aplicación de las figuras que da lugar a la implementación de estos megaproyectos impacta la propiedad comunitaria y activa procedimientos de expropiación y despojo de bienes comunes o colectivos de manera negativa en las economías locales y expone a riesgos ambientales a los grupos más vulnerables. Y dado que la elección de la ubicación de la infraestructura comúnmente ocurre en áreas donde viven estas poblaciones que tienen menos poder político, menos poder económico, pues configuran situaciones de injusticia social y de racismo ambiental. En este sentido, es importante tener en cuenta que los estados también han adquirido estas obligaciones y se supone que en un nivel prioritario y en una superioridad jerárquica la protección de estos derechos. Entonces, el solo hecho de que se configure en un documento derechos empresariales no implica necesariamente que esa concesión se haya hecho de manera regular y que haya respetado las obligaciones internacionales de los estados que suscriben estos documentos. Por eso incluso hay cortes como la de Colombia que, revisando una de las leyes sobre semillas, dijo que deberían revisarse los tratados internacionales ya suscritos, en tanto estos se habían dado sin las correspondientes consultas y con los debates sociales y políticos necesarios. Es decir, estamos ante una tensión de obligaciones de los estados, en donde los que han sido desconocidos son los que tienen que ver con las obligaciones de derechos humanos a nivel internacional suscritos por los estados, y en este caso, pues Ecuador no es la excepción. En materia de concesiones mineras, y este debate ha salido a flote nuevamente aquí en la ciudad de Cuenca, al iniciarse el debate sobre PUCS y PDOT, se considera, y esto ha argumentado, por ejemplo, un importante gremio, la Cámara de Industrias, que estas concesiones mineras y el manejo del subsuelo son competencia exclusiva del Estado ecuatoriano, de que el Estado tiene la rectoría. Sin embargo, y paradójicamente, un exalcalde de esta ciudad, quien fue también presidente de la Asamblea Constituyente que dictaminó justamente estas normas, ha hablado del abuso de esta rectoría que se está dando en Ecuador desde el poder central, tomando todas las decisiones. La pregunta sería, ¿qué derechos tienen? Y entendemos que usted tiene conocimiento de la legislación ecuatoriana también. ¿Qué derechos tienen los ciudadanos, los habitantes de las zonas potencialmente afectadas por estos proyectos mineros? Hay figuras muy importantes en la legislación ecuatoriana, como la consulta previa, la consulta ambiental, que el gobierno de Rafael Correa se encargó de debilitarlo, que se lo mantiene en esa situación, señalando que no son vinculantes, es decir, que lo que decidan las comunidades no es sino materia informativa y para formar criterio de los funcionarios públicos. ¿Cuál es su opinión y cuál sería la situación en Ecuador? Bueno, lamentablemente el discurso al que usted alude es bastante recurrente. Tiene que, por lo menos, 3 elementos fluyen de él. Uno, el debate en materia de propiedad suele radicarse en que el subsuelo no es un tema de debate de las comunidades, pero ese debate olvida que para entrar al subsuelo se pasa por la propiedad de las comunidades y especialmente comunidades que habitan de forma colectiva sus territorios. Segundo, se plantea que la consulta y el consentimiento libre, previo e informado fundamentalmente es un procedimiento de sentarse y debatir sobre algunos aspectos, pero que sus consecuencias no son vinculantes, como usted lo ha dicho. Ese es uno de los argumentos de los estados. Lamentablemente para las comunidades se está ahí desconociendo estándares internacionales y mandatos relacionados con que cuando se afecta de manera importante la vida de las comunidades y la permanencia en esos territorios, cuando se impide el disfrute y la garantía de derechos por la implementación de esos megaproyectos, los efectos sí son vinculantes.
pero las interpretaciones que se vienen dando a sus derechos pues son bastante restringidas en aras de garantizar que esos megaproyectos finalmente se implementen. Y otro elemento tiene que ver con el de la seguridad jurídica, sobre el cual hemos hablado ya. No obstante, todos esos debates lo que no dicen es que en el derecho internacional de los derechos humanos, al que están obligados todos los estados, hay unas obligaciones internacionales que establecen que toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes, pudiendo subordinarse en algunas ocasiones al interés general, pero de acuerdo con los instrumentos internacionales, no es suficiente que una ley o que una administración diga que un territorio va a ser explotado porque es de interés estratégico o de utilidad pública. La norma debe ser producida por instancias legislativas y estas deben estar en armonía con el derecho internacional de los derechos humanos, lo que se conoce como una adecuación normativa, es decir, debe existir una conformidad entre las normas nacionales que permiten esos megaproyectos y los estándares internacionales de derechos humanos. Por ejemplo, se afirma que no puede considerarse razonable la decisión de permitir una contaminación masiva por petróleo para promover el desarrollo económico dados los efectos desastrosos para el disfrute de los derechos a la vida, a la salud, a la alimentación, el agua y el medio ambiente saludable. Esto lo han dicho organismos internacionales. Entonces es común en asuntos que impactan el medio ambiente, es común el racismo ambiental con la autorización de instalaciones tóxicas y peligrosas en un gran número de comunidades predominantemente integradas por minorías raciales o de otra índole, lo que interfiere desproporcionadamente en sus derechos, incluidos sus derechos a la vida, la salud, la alimentación y el agua. ¿Qué no ha de decir de los derechos a las consultas, tanto las consultas sociales, populares como ambientales? Estas consultas fundamentalmente tienen un carácter procedimental también porque buscan la garantía de otros derechos que pueden tener una mayor relevancia en los diferentes instrumentos nacionales e internacionales. Es decir, no es solamente el tema de los derechos a la consulta, en cualquiera de sus formas, sino los derechos que por no escuchar a las comunidades se afectan y quedan excluidos del ámbito de decisión. Hablando justamente de normativa internacional, ¿qué nos puede decir sobre el artículo 19 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que determina que los estados deben celebrar consultas y cooperar de buena fe con pueblos indígenas interesados por medio de sus instituciones representativas antes de adoptar y ampliar medidas legislativas y administrativas que les afecte para obtener su consentimiento libre, previo e informado? Por otra parte, los artículos 5 y 6 del convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales en los distintos países, que señala también el derecho de los pueblos a ser consultados cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente. ¿Cómo afectan estas normativas supranacionales a la legislación particular de los países, en este caso de Ecuador? Sí, este es un tema muy importante, incluso porque tiene que ver con decisiones muy recientes de los sistemas internacionales, en particular la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, precisamente el 29 de diciembre pasado, hace menos de un mes, emitió un informe especial sobre los derechos a la libre determinación de los pueblos indígenas y tribales y hace énfasis en este tipo de situaciones. Por ejemplo, la comisión parte de considerar que basar la relación de los estados con los pueblos indígenas y tribales en el respeto y reconocimiento de sus propias formas de expresión de autonomía y libre determinación permitiría revertir legados históricos de discriminación, racismo y colonialismo. Es decir, cuando hablamos de estas formas impositivas, estamos aludiendo a mecanismos históricos de discriminación, de racialización y de exclusión de sectores históricamente silenciados. Entonces, por eso la Comisión, aludiendo al espíritu de estas normas que usted acaba de mencionar, indica que
superar estas maneras implica, implica incorporar la perspectiva de esa otredad indígena en el examen de lo que implica un pueblo, una nación en su conjunto. Y ello supone superar relaciones basadas en paradigmas de asimilación o dominación que han marcado por siglos la vida de los pueblos indígenas y tribales en el continente, para pasar a permitir y fortalecer su autoafirmación a través del diálogo entre culturas desde la igualdad plena. Y en ese sentido, la Comisión dice que está convencida de que el respeto y el ejercicio del derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas y tribales presenta una oportunidad para fortalecer la legitimidad de los estados desde lo local, reforzando así democracias plenamente inclusivas. Entonces, el tema al que usted alude es supremamente importante en el análisis de estos temas del extractivismo minero-energético en América Latina, que está impactando especialmente este tipo de comunidades. Para finalizar, doctora, quisiéramos preguntarle nuevamente, centrándonos en Ecuador, sobre el tema de la seguridad jurídica. Ecuador incluyó en la Constitución, en la nueva Constitución vigente, los derechos de la naturaleza. Esta es una figura novedosa, se convirtió en un paradigma a nivel mundial, pero figura que fue muy pronto violada por la misma corriente política que la sustentó en la Constitución, comenzando con la explotación del Yasuní, tema sobre el cual usted debe conocerlo. La pregunta es, ¿cómo se encuentra este tema de la seguridad jurídica en el país, que es el argumento más recurrente de los sectores mineros? Bueno, para nosotros es claro que la seguridad jurídica no es una garantía solamente para uno de los sectores interesados en estos conflictos socioambientales, sino que también es un aspecto que tiene que garantizarse a las comunidades. Y en efecto, como ustedes pues lo han vivido, pues Ecuador experimentó un momento de inflexión en el ámbito constitucional muy importante, en que con la participación de movimientos sociales y determinados sectores políticos se instala una Asamblea Nacional Constituyente de plenos poderes y elabora esa constitución. Y esa discusión amplia que se dio respecto del significado del desarrollo y el bienestar, extrayendo a los conceptos de interés público de su visión convencional desarrollista hacia otras interpretaciones sociales y ambientales de bienestar, lograron ser plasmadas en esa constitución como régimen del buen vivir. Y en este contexto fue emitido ese mandato constituyente minero, que se publicó oficialmente, yo recuerdo, en abril de 2008, con el propósito de regular la actividad minera y otorgar soberanía al Estado para proteger el ambiente, respetar derechos de las poblaciones y evitar la concentración de concesiones en pocos títulos o titulares mineros. Pero luego de ese mandato, el sector minero pues logró la expedición de la actual ley de minería como una forma de reivindicarse, y en ese sentido es muy importante tener en cuenta que la seguridad jurídica es importante, por supuesto que es importante a un Estado de Derecho, a una democracia, pero entendida esa seguridad jurídica como las garantías también de que las personas, las comunidades concernidas en la toma de decisiones sean eficazmente escuchadas, sus voces sean tenidas en cuenta y plasmadas en las decisiones. Y lo que hasta ahora se ve en los conflictos socioambientales crecientes en América Latina es que la voz de la gente no está siendo tenida en cuenta, y eso refleja efectivamente un problema de seguridad jurídica relacionado con los derechos de las comunidades que no están siendo tenidos en cuenta, pero especialmente con las soberanías de los estados que se están sometiendo a intereses normalmente particulares para el apropiamiento de territorios, para la implementación de megaproyectos cuyos efectos en últimas van a tener que ser resarcidos por la sociedad en general y no por estas
empresas. Como se está viendo en América Latina, es muy difícil hacer reclamaciones exitosas a las empresas por las dificultades socioambientales, los problemas y los efectos socioambientales que causan en los territorios explotados. Ecuador es precisamente uno de los ejemplos de ello, con casos que a nivel internacional se conocen como de búsqueda de acceso a la justicia por comunidades impactadas por estos megaproyectos, que definitivamente... ¿Cuáles son algunas de las experiencias? Y quizás si podemos hablar más bien de una línea general del promedio de comportamiento, si se lo puede poner así, en los distintos países en temas de reparación ambiental, tras la minería, lo que queda. Sí, lamentablemente, el acceso a la justicia en materia de efectos de las actividades mineroenergéticas en los territorios es prácticamente nula, porque los intereses involucrados, los poderes económicos involucrados son de tal fuerza que impiden realmente que se llegue a demandas exitosas por reparación. Pero sobre todo hay que tener en cuenta que las reparaciones aquí son muy difíciles porque tienen que ver con revertir efectos de gran profundidad en los territorios, que tiene que ver con la destrucción de ríos, de bosques, de acuíferos, de sistemas ambientales que no tienen forma de ser reparados, porque el dinero no repara, pero tampoco el dinero está haciendo la posibilidad para las comunidades, porque las demandas se está viendo que no tienen una garantía de efectividad, incluso cuando ya hay sentencias que le dan el derecho a las comunidades o reconocen estos daños generados. Entonces estamos, y esto es un tema muy importante el que usted trae a colación con lo que está pasando en América Latina en esta materia, y es que realmente hay una crisis en materia de acceso a la justicia cuando se trata de actividades mineroenergéticas que han generado impactos tanto en las comunidades, en los grupos u organizaciones que defienden el territorio, como en los mismos ecosistemas que son impactados por estas actividades. El Latino Barómetro, que acaba de dar sus resultados a nivel de Latinoamérica para el 2021, habla de que Latinoamérica no cree mucho en las democracias. Se ve a Ecuador como uno de los países que se lo considera como terreno fértil para las autocracias. Quién sabe si una dictadura, por la falta de fe que va adquiriendo en los gobiernos democráticos. Uno de los principales argumentos que dan los encuestados a nivel latinoamericano y en Ecuador es de que los gobiernos no gobiernan para las mayorías. Sin embargo, las decisiones se las toma, ya sea para una concesión de una mina o para disponer de terrenos para la construcción de una carretera, por ejemplo, de argumentos y además que están incluidos en la Constitución o en las leyes como utilidad pública, proyecto de interés nacional, proyecto de interés social, etcétera. ¿Qué considera usted está faltando en los gobiernos latinoamericanos para realmente trabajar sobre los intereses generales para el bien común, para el buen vivir, para utilizar un concepto muy explotado en los últimos años en Ecuador? Bueno, en el trabajo que nosotros desarrollamos enfocamos en otras figuras también de contexto abierto, es decir, que son susceptibles de ser interpretadas por quien tiene esa capacidad y ese interés en el momento, es decir, estos conceptos han sido vistos como esencialmente controvertidos. ¿Por qué? Porque son tan amplios que quien tiene ese poder para darle significado, pues es el que logra finalmente imponer ese sentido. Por eso nosotros aludimos a las economías del bien común, al bien común, entendiendo que estos conceptos efectivamente primero deben integrar todos los efectos, como lo hemos mencionado hasta ahora, que tiene que ver con economía, con sectores biodiversos, con poblaciones multiculturales, con las afectaciones a bienes
naturales cuyo impacto podría ser irreversible. Es decir, que el problema no es en sí mismo la figura de la utilidad pública, sino de la utilización tergiversada para el beneficio de una implementación de megaproyectos que en última solamente va a proteger los derechos de unos pocos. Por eso la idea que nosotros les planteamos es un test de utilidad pública que implique que los gobiernos al momento de utilizar alguna de estas figuras no solo se pregunten en términos económicos cuál va a ser el resultado de esa explotación mineroenergética, sino que analicen en un contexto mucho más amplio cuáles son los verdaderos efectos de la utilidad pública, incorporando aspectos que suelen ser dejados por fuera del análisis, como los derechos humanos, la biodiversidad, la multiculturalidad, la democracia, las democracias internas que se están dando en los territorios de formas que históricamente han funcionado mucho mejor que las de los mismos estados, y procesos alternativos de economía que la gente desde hace mucho viene ya construyendo. Es decir, integrar lo que hasta ahora ha sido excluido del debate. Bien, muchísimas gracias por habernos acompañado e ilustrado, doctora Arias. Bueno, muchas gracias a ustedes y bueno, un gran saludo al pueblo de Ecuador que nos da mucho ejemplo por estas otras lados de América Latina. Que estén muy bien. Muchas gracias a usted. Han escuchado a la doctora Lucy Arias Giraldo. Ella es experta colombiana en seguridad jurídica. Coordinó el estudio Utilidad Privada, Despojo Público, Contextualización Regional sobre el Bien Común.